Haciendo un repaso de un programa extraordinario que hizo anoche Roberto Navarro, aquí con Iván, que también estuvo magnífico en el análisis político, etcétera. Estabas inspirado anoche. Bueno, muchas gracias. Muy bien, te lo digo como telespectador. Pero Roberto hizo una notable presentación sobre los adelantos que hizo en el tiempo en que le decían que estaba haciendo la campaña del miedo. Y jugaban con esto de la campaña del miedo. Bueno, todo lo que decía en aquellos momentos, 2015, ha sucedido. Lamentablemente, ha tenido razón. Pero adelantó algo sobre lo que viene. Y hoy, cuando leí La Nación, no pude salir de mi asombro. Hizo anoche Roberto Navarro. No se podía uno apartar a buscar un vaso de agua, porque había una continuidad en lo que era la demostración de lo dicho antes y de la refutación que se habían permitido muchísimos colegas, jugando naturalmente para el lado del macrismo, más que para el macrismo, para el lado del clarinismo, y más que para el lado del clarinismo y en general por las corporaciones, por el neoliberalismo, por esto que se lleva por delante al mundo y que abochorna y provoca tanta injusticia y tanta inequidad. Entonces Roberto presentaba los materiales que en realidad todos conocimos, los que fuimos siguiendo sus programas ya desde hace años, desde el 2015 en especial en adelante. Teníamos recuerdos perfectos, pero era muy bueno que a nosotros también nos dijera, ¿se acuerdan que dijimos esto? Y entonces uno decía, sí, mirá vos, qué bárbaro, qué dolor provoca, porque se lo decía con elementos muy interesantes, probatorios de las razones y los argumentos que presentaba. Sin embargo, la lucha fue tremenda, se habló de la campaña del miedo, poco menos que lo que estaba instalando era la campaña del miedo. Tener miedo para que entonces no ganase el gobierno que iba a hacer aquellos horrores que anunciaba en su programa Roberto Navarro. Y los demás decían, no, no van a cometer esos horrores, esto es la campaña del miedo. Caramba, todo eso que se anunció fue lo que se hizo en este año y poco más de gobierno. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer dos cosas. Vamos a presentarles una síntesis del informe de anoche porque nos entusiasma y podemos llegar quizás a gente que por distintos motivos no pudo ver el informe, aunque la respuesta, como siempre, fue excelente en cuanto a los telespectadores. Y luego les vamos a presentar La Nación de hoy, pero no La Nación dentro de 3 meses. La Nación de hoy, dando plena razón a lo que van a ver ahora en este informe en el que tomamos lo de anoche del programa Economía Política de Roberto Navarro. La injusticia en la distribución del ingreso que se dio hasta ahora es poco en relación a la que Mauricio Macri quiere llevar a cabo. Empezó bajándole los impuestos a los ricos y claro, hoy tiene un déficit fiscal enorme. ¿Y cómo lo piensa arreglar? ¿Volviendo a ponerle impuestos a los ricos? No. Lo piensa arreglar bajando el gasto, es decir, sacándote más a vos. ¿No va a hacer falta ajustar un poco el gasto también para cumplir con la meta fiscal? Pero es que lo vamos a ajustar. El primer fiscalista es el presidente. Y todos sabemos que tenemos que llegar al equilibrio. O sea, eso está fuera de discusión. Por ni un despido en el Ministerio de Economía, ni un despido a los trabajadores. No sabemos qué van a hacer ellos con la conferencia, por de pronto están trayendo a la policía, que es la única respuesta que tienen. Esto es lo que quiere hacer Mauricio Macri, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto lo saben la mayoría de mis colegas. El Fondo Monetario fue el que nos llevó a la crisis de 2001, el que fundió a muchísimos países. ¿Puede volver el FMI? Y si la tasa de endeudamiento aumenta como se calcula, puede ser que vuelvan a endeudarse al Fondo Monetario. No sería de extrañar. Quiere congelar las jubilaciones. ¿Escuchás lo que te dije? Quiere congelar las jubilaciones por 2 años. La reparación histórica viene a querer hacer un poco de fondos buitres, el pago a los jubilados tratándonos como los fondos buitres. ¿Por qué? Porque le hacen una quita importante. Además de eso, vimos que la instrumentación de todo lo que era el procedimiento de la reparación histórica no estaba adecuado y hoy lo estamos viendo. Quiere suspender esa fórmula de actualización y que por más que haya en los próximos 2 años un 20 y un 25% de inflación anual, las jubilaciones no se toquen porque acá está el centro del gasto. Y estamos demostrando cómo el efecto de la inflación también ataca la capacidad de compra del salario, porque la realidad es que los procesos paritarios vienen retrasados en cuanto a una inflación que golpea a los trabajadores mes a mes. Esto lo hizo Menem en los 90.
bancado por la mayoría automática en la justicia. Ahora Mauricio Macri tiene su propia mayoría automática en la justicia y lo puede hacer. Y está en el plan que le presentó el jefe de gabinete, Marcos Peña, realizado por varios ministros. Se lo entregaron a Marcos Peña y él se lo entregó a Macri. El asunto es cómo llegas ahí. Entonces vos decís, bueno, hago un ajuste brutal el año 1. Ajustes en el PAMI, una fuerte baja del gasto en el PAMI. Eliminación total de los subsidios. Después te voy a dar el detalle de cuánto va a significar sobre lo que pagás hoy de luz y de gas de aumento cuando saquen el 100% de los subsidios. Es el sendero de precios que hemos presentado al público, a los ciudadanos el año pasado. Esta es la segunda etapa de ese sendero de reducción de subsidios. La resolución que se publica en el día que se publicó en el día de la fecha 74 es justamente esa segunda etapa. Flexibilización laboral. ¿Qué significa esto? Entre otras cosas, que no exista más la indemnización como la que conoces hoy. Que no existan más las horas extras como las conoces hoy. Que vuelvas. Que no existan las vacaciones como las conoces hoy. Que vuelvas a 70 años atrás, antes de Perón. Y la verdad que la sociedad no lo hubiera aguantado. Entonces, ahí decís, bueno, lo puedo hacer en vez de en un año, en 4. Entonces digo, bueno, pues si lo hago en 4, durante estos 4 años tengo que financiar esta transición. Nosotros somos los que perdemos. Y cuando digo nosotros, hablo de millones y millones de mujeres y de hombres que, como lo decían los compañeros, ven una economía cada vez más estancada. Porque el problema es ese. No hay incentivo. De acuerdo totalmente con lo que decía el compañero secretario general de los Argentinos. No hay incentivo, no hay programa, no hay invento que se pueda hacer, como esto último que anunciaron, para los asalariados, si no hay poder de compra y si no se mueve el mercado interno y si la economía no entra en el círculo virtuoso. Importantísimos empresarios, más de 50 pequeños y medianos empresarios que vienen a hacer acuerdos con empresarios locales en múltiples desafíos, pero tal vez en el más importante que yo le puse como objetivo a Mateo en ese momento, que era que nos ayuden a pasar de ser el granero del mundo a ser el supermercado del mundo, agregándole valor a nuestras valiosas materias primas para lograr de esa manera generar trabajo, que es el camino para reducir la pobreza, mi principal compromiso, el principal compromiso de nuestro gobierno. Después de ver el programa anoche de Navarro, de los más logrados, indudablemente porque tiene mucho para decir y porque tiene muchísima razón y porque ha sido un batallador, una de las cosas que se reconoce de Roberto es que ha dicho las cosas igual que Gustavo Silvestre, las cosas que difícilmente, es casi imposible, se puedan encontrar en los otros medios. Han sido jugadores importantísimos para que podamos entender lo que ocurre. Y desde el punto de vista del análisis económico, estrictamente, lo de Roberto es un aporte, pero no de ahora, ¿no? de este domingo. Todo el año 2015 estuvo diciendo lo que iba a pasar. Y todo el año 2016, día por día le fue dando la razón. Y el 2017 también. Cuando yo hoy vi el título de Tapa de la Nación, en realidad me esperaba nuestro colega y queridísimo amigo Gustavo Campana. Cuando llegué a la radio, me dice, mirá, ¿vos viste el programa de anoche de Navarro? Y le digo, sí, bueno, mirá lo que dice La Nación. Para bajar el gasto el gobierno prepara una reestructuración del Estado después de octubre. Exactamente lo que dijo anoche Roberto. Es una confirmación plena. A ver qué más. Vale la pena seguir. Quiere lograr un recorte amplio del déficit en 2018. Si para ese lado van. ¿Y qué más? El gobierno de Mauricio Macri analiza una reestructuración de la administración tras las elecciones del 22 de octubre. El objetivo es reducir el gasto público, lograr un recorte del déficit fiscal significativo en 2018, dar señales convincentes de lucha contra la inflación y poder avanzar en una reforma tributaria. Bueno, le ponen un poquito de literatura de la mala a un tema que es darle la razón de la información que estaba manejando Roberto Navarro. Si bien cerca del jefe de gabinete Marcos Peña niega el más ajuste, varias fuentes oficiales confiaron por lo bajo a La Nación que luego de octubre se intentará un fuerte recorte de gastos sin impacto social. Es impresionante.
porque esto ocurrió al día siguiente, es decir, mientras Roberto Navarro lo estaba diciendo aquí, esto posiblemente estaba en máquinas, como dice uno en la vieja jerga periodística. Hasta las elecciones no se toca nada para evitar ruidos, pero luego de octubre se van a reducir gastos, aseguró un funcionario cercano al presidente. Todo lo que dijo anoche, ratificado por alguien indubitable en cuanto a las fuentes que puede manejar, que es el diario La Nación. Está en estudio una norma para congelar ingresos en todo el sector público. Todo está en análisis, pero hasta octubre no se define nada para evitar ruido. Es decir, están mintiendo como si fuéramos un jardín de infantes. La prioridad hoy es ganar las elecciones. Luego de octubre habrá otro gobierno. Es decir, el mismo gobierno haciendo cosas peores, las que anoche se anunciaban en economía política. ¿Queda alguno más de los tramos de La Nación que daban plena ratificación? Al final, dicen todo está en análisis, pero hasta octubre, bueno, es esto que acabo de decirle. Yo me había quedado con esto exactamente en la mano sobre lo que se decía hoy por el diario de La Nación. Bueno, bravo, Roberto, pero qué tristeza que tengas tanta razón.